Hola, bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Es el paso de Dios a la hora de la brisa. Es el momento nuestro. No dejemos pasar a Dios. Dios que pasa por nuestra vida, por nuestra realidad, por nuestra historia. Dios que nos invita a colocar lo que se necesita para un buen camino y a quitar de nuestra vida las piedras que nos hacen tropezar para que podamos avanzar. El Evangelio para este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 9, hoy los versículos del 18 al 22, y nos dice así la palabra de Dios. Estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Entonces les ordenó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Les dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le pedimos al Señor la fuerza de su Espíritu que nos ayude a entender esta palabra que nos regala, esta palabra que llega hoy a nuestra vida y que nos acompaña en los diversos momentos de nuestra existencia. Sucede que ustedes y yo somos a diario interrogados por nuestra fe, siempre. No solamente porque nos hagan una pregunta, usted en quién cree, o usted cómo cree, o bueno, etcétera, sino que en el diálogo y en las relaciones y en los trabajos que cada uno hacemos, somos cuestionados por nuestra fe, interrogados. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de proceder, nuestras actitudes, nuestra manera de tratar a los demás. Siempre a eso le ponemos ahí una coma y dice: y reza, y va a misa, y recibe la Eucaristía, y en fin, bueno, lo demás. Entonces, porque siempre estamos interrogados. Hoy Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Es importante esta pregunta para que nosotros también nos preguntemos qué dice la gente sobre Jesús. Hay gente que tiene respuestas maravillosas. Hay respuestas académicas, hay respuestas muy sentimentales, hay respuestas mágicas, hay respuestas rarísimas sobre Jesús, pero también hay unas respuestas vivenciales. Eso significa que todos podemos tener diversa manera de hablar de Jesús, pues Jesús quiere que nosotros hablemos de Él por nuestra propia experiencia en Él. Porque a renglón seguido les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para Jesús era importante que los discípulos, después de escuchar hablar a los demás, a las personas, escuchar la opinión, ellos tuvieran su propia opinión y tuvieran su propia conclusión a propósito de la experiencia en Él. Cuando hay diversas respuestas, entre todas ellas aparece la respuesta: tú eres el Cristo de Dios. En ese momento Jesús les dice: no digan esto, no, quédense callados, todavía no. Pero ¿por qué el silencio? ¿Por qué la invitación en tantos pasajes del Evangelio a quedarnos en silencio? O al menos a los apóstoles, decirles: esto no lo cuenten todavía. Es porque hasta el momento habían visto a un Jesús que era magnífico para multiplicar panes, magnífico para resucitar muertos, magnífico para sanar, y lo seguían para eso. Pero Jesús sabía que estaba faltando un detalle, un detallito, imagínense, es lo que sigue: el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a morir a manos de Él. Para que nosotros tengamos una idea completa de Jesús, tenemos que mirarlo en su totalidad, no fraccionado, no por pedacitos, sino que es un Jesús completo, un Jesús que tiene desde la cuna
en Belén, en la pobreza. Es un Jesús que se hace hombre de carne y hueso. Es un Dios que se hace hombre. Es un hombre que camina entre las personas excluidas. Es un Dios que dignifica al hombre. Es un Dios que lo levanta, que le da confianza. Es un Jesús pedagogo que enseña la mejor manera de conocer a Dios, a punto de parábolas, a punto de práctica de amor, de práctica de perdón, de práctica de misericordia. Es la mejor manera como nosotros podemos entender y conocer a Jesús. Pero ese Jesús termina en la cruz. Eso significa que hay que llegar hasta allá. Para nuestra respuesta hay que pasar por todos los momentos y las etapas de Jesús, incluida la crucifixión, la muerte, porque es el paso a la resurrección, del cual también hay que hablar. Para ustedes y para mí, el paso de Dios por nuestra vida hoy, a través de esta palabra que proclamamos, es una invitación a descubrir al Jesús total, íntegro, que con todo, momentos gloriosos y momentos de crucifixión, nos habla del amor misericordioso de Dios que redime, que dignifica, que transforma la existencia. Si le quitamos algo a este Jesús, como nos lo presenta la Escritura, estamos desvirtuando la personalidad de Jesús. Estamos siendo fraccionados, inclusive, por nuestra manera de comprender a Jesús. Que el Señor nos ayude pues a acercarnos a Él total, con los momentos gloriosos, pero también con los momentos dolorosos, y asociar a Él toda nuestra experiencia de dolor. Que esta sea la mejor manera como nosotros vamos a ir al otro. Hemos aprendido de Jesús, nos hemos hecho discípulos, ahora nos hacemos misioneros en salida. Vamos a ir al otro para contarles de un Jesús muerto y resucitado por cada uno. Bendiciones para todos.